Buenas noches, lunes 4 de mayo. Un vinito hoy tiene un programa especial porque vamos a estar trabajando sobre los sueños gracias al aporte de Micaela y Rodrigo. Con ellos vamos a estar en el último gran bloque, así que a todos nuestros oyentes les avisamos que tienen tiempo para mandarnos sus sugerencias de preguntas o sus experiencias también sobre los sueños en la cuarentena. Por ejemplo, si están soñando mucho, si no se pueden dormir, si están teniendo sueños reiterados, si tienen pesadillas, si no le encuentran mucho sentido a sus sueños. Sobre esas cosas vamos a estar hablando. Me he echado con algunas películas que a nosotros también se nos ocurrieron sugerirles sobre los sueños. Pero también es un programa un tanto especial porque el día de hoy nos han cambiado un poco los ánimos en esta cuarentena. De hecho, déjenme confesar y abrir el programa contándoles, por ejemplo, que tengo la hoja en blanco de la producción del programa, porque es tanta la información que está habiendo y tanto el malestar que generan ciertas informaciones que estamos como abrumados. Desde mi lugar les diría que por la estupidez humana. Así, te saludo, Sebastián, ¿cómo estás? Un poco fuerte la declaración, ¿no? Pero sí es cierto que hacía mucho tiempo que, en mi caso por lo menos, no me afectaba tanto el estado de ánimo la macropolítica, ¿no? Lo que sería a nivel país. Parece increíble, pero tenemos una convocatoria, una marcha para este miércoles. Sí, tenemos una convocatoria de una marcha, la marcha del barbijo. O de los barbijos. O de los barbijos. Bueno, una estupidez. Que es bastante extraña la consigna, ya que llama a desobedecer la cuarentena. Y aparte relacionando la cuarentena con un estado comunista. Esa parte, menos mal que no la leí esa parte, me quiero morir. Sí, el flyer... yo convoca, leí la nota, no los flyers, por suerte no estuve en contacto. El flyer que convoca la marcha habla de que nos manifestemos en contra del comunismo. ¿Cuál? No queremos comunismo, dicen. Uh-huh. Ahora estos muchachos se quedaron en una discusión fuera de tiempo. No, es increíble. ¿No es cierto? A ver, no charlemos en el momento. Es una discusión histórica. Que el muro cayó en el 89. No se enteró nunca. Bien, está bien, estamos de acuerdo en eso entonces. Y además el argumento. Pues, ya veníamos pensando sobre esta cuestión. Y la verdad que hoy, por ejemplo, pienso que el virus, digamos, el COVID-19 no es el peligro. El peligro no es la pandemia. En todo caso, la pandemia deja aflorar ese pensamiento más rancio en el que la mayoría terminamos cayendo. Porque que se convoca una movilización del barbijo. Me saca porque la casilla. Que se convoca una movilización del barbijo, además diciendo que están cansados del comunismo, falta un poquito de... o tienen miedo al comunismo, no comprendo muy bien, pero al mismo tiempo digo, ¿cómo saben leer los medios de comunicación que están echando leña al fuego? Después vamos a hablar sobre esto, después de esta introducción medio catarsis que estamos haciendo, cómo los medios echan leña al fuego. Y yo pensaba hoy, en realidad creo que los grandes medios hegemónicos en Argentina, llámense Clarín, La Nación, Infobae, a veces pienso que no son los que marcan la agenda, sino que en todo caso saben leer perfectamente cuál es el sentido común y sobre eso están actuando. A eso le están echando leña al fuego. No es que lo creen, o lo crean, mejor dicho, necesariamente. Lo captan, lo reproducen y lo agrandan, eso sí. Entonces tenés un montón de personas que incluso están pensando que la cuarentena hoy es inservible. Sí, yo creo que cualquier tipo de especulación positiva de la pandemia y esto que hemos charlado por ahí de CISEC o algunos autores que decían que a partir de este evento histórico que estamos viviendo iba a venir un mundo mejor o una nueva conciencia, este tipo de ejemplos
No, hoy se nos quemaron todas las esperanzas. Tira por tierra cualquier cosa. Pero totalmente. Por eso el comienzo de un vinito de esta manera. Hoy se nos quemaron todas las esperanzas. Cada vez más cerca de Years and Years. Sí, bueno, un poco lo que hablábamos el programa pasado, ¿no? Y esto de justamente estos medios que marcan la agenda, o como decís vos, que en realidad representan intereses que marcan la agenda. No es casualidad que esta unidad, entre muchas comillas, que hemos vivido en estos meses entre los argentinos, se termine cuando empieza el proceso de reestructuración de la deuda y cuando se intenta cobrar un impuesto a la riqueza. Hasta ahí estábamos los argentinos unidos, peleábamos en contra de la propagación del COVID-19, todos hacíamos el esfuerzo de quedarnos en nuestros hogares, pero ahora resulta que la cuarentena agobia al argentino, porque ese es uno de los argumentos también con los que se convoca la movilización. Incluso algunos diarios, hoy leía, ya los conocemos, qué diarios, ¿no? Pero algunos de esos medios hoy citaban profesionales, obviamente los citaban, los hacían hablar, digamos, para mí no creo que haya profesionales que estén diciendo que la cuarentena profesional es en lo psíquico, ¿no? Citaban algunos psicólogos y que con esas palabras querían argumentar o justificar que haya personas que estén convocando una movilización para el miércoles. Paréntesis a nuestros oyentes, porque esto es bastante inmediato, ¿no? Hace poco que nos enteramos de esto, fue en el transcurso del día, por si alguno no lo sabe, bajo el hashtag se pudre todo encima. Déjenme decir, se pudre todo. Hubo usuarios en Twitter que convocaron a un cacerolazo para el jueves 7 de mayo, pero desde las veredas sí manteniendo la distancia social. Pero no es protestando por las excarcelaciones de presos, sino para expresar la disconformidad con el gobierno de Alberto Fernández, y el argumento es: la gente está agobiada. Sí, desde un vinito ya habíamos cuestionado un poco esta idea de la unidad y que la cuestión de la grieta era un poco engañosa, porque claramente, por lo menos desde acá, nunca vamos a estar mancomunado o al lado de una persona que entiende que tienen que existir pobres, por ejemplo, ¿no? Que son uno de los tópicos de esta gente que está convocando a esta marcha, a esta movilización para el miércoles, como si fuera una cuestión natural y que no sé, bajada por Dios o no sé por quién. Entonces, la grieta existe, va a existir siempre, y yo diría afortunadamente. Afortunadamente, el lugar que ocupamos en la grieta. Yo no quiero estar al lado de ninguna de estas personas, ni a 1 metro ni a 2, sino a kilómetros, y si estuviera en otro país, ellos estuvieran en otro país, serían mejor. Personas que, por ejemplo, tuiteaban por la libertad, por la república, por la justicia. What? Como si no fuera, digamos, están cuestionando que el aislamiento social y obligatorio es ir en contra de la libertad. O sea, son personas que están diciendo por lo bajo: yo tengo derecho a salir a la calle y contagiar a quien se me dé la gana. O sea, son unos minusválidos mentales, decíamos hoy a la tarde, no, parafraseando. Claramente no está el sentido colectivo y la responsabilidad social o de comunión de estas personas. Pero bueno, son los mismos que la semana pasada estuvieron con el tema de la liberación masiva de presos, que durante el fin de semana nos enteramos que fue una gran opereta, contada por los propios protagonistas, ¿no? Sí, de hecho, una de las juezas que se promulgó en los medios diciendo que se estaban liberando presos con causas de violación, Cuca. Exactamente, tuvo que desmentir. De hecho, no solamente tuvo que desmentir lo que dijo, sino que tuvo que aclarar que mintió. Esa sería la cuestión más importante. Y también se supo que
parte de estos pedidos o intentos de liberación masiva vino del procurador de la provincia de Buenos Aires, Contegram, nombrado por el gobierno de María Eugenia Vidal. Uh-huh. Que yo ahí digo, cuando se lo acusa de autoritario al peronismo, ¿cómo puede ser que a 5 meses de asumir un nuevo gobierno todavía que sigan en esos lugares tan delicados personas que claramente van a jugar en contra? De hecho lo están haciendo y lo están dejando muy en evidencia. Me parece que la cuestión del autoritarismo y de que el peronismo se lleva puesto todo es una cuestión de espejo, ¿no? ¿Quién es el que se lleva puesto todo? Hoy salió una nota en Página 12 escrita por Mempo Giardinelli, muy interesante porque se plantea la pregunta desde nuestros lugares, ¿cómo hacemos para sostener el gobierno de Alberto Fernández? Porque las contraofensivas que está teniendo el gobierno son claras. Decíamos la liberación de presos, decíamos estar en contra del impuesto a los más ricos, el cuestionamiento a las negociaciones de la deuda externa, incluso el mismo aislamiento social obligatorio en este momento es cuestionado. Y Mepo dice en su nota, es claro que tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner son intragables para el neoliberalismo y los sectores del privilegio y la exclusión que tanto dañaron y siguen dañando a las clases postergadas, situación que no se analiza en los medios de comunicación. Pero también hace una salvedad analizando algunos puntos flacos en el gobierno que tienen que ver con la comunicación y cómo hay cierto comportamiento extraño en materia comunicacional, ya que hay algunos silencios que él cataloga de inexplicable, porque falta la respuesta a estas contraofensivas de los medios de comunicación. Falta quien le responda y se está dejando como un bache silencioso que genera al mismo tiempo mucho ruido, ¿no? No se le está respondiendo. Bueno, un gran silencio que llamó mucho la atención fue la cuestión de los barbijos en el gobierno de la ciudad, que no solo se había pagado un precio desorbitante, sino que estaban en malas condiciones. No lo vimos en ningún medio de esto que nombrás vos, ni Clarín, ni Infobae, ni La Nación, ni TN, ni Canal 13, ni Telefe, ninguno. No sé cómo seguirá esto. Quiero creer que la gente va a tener sentido común y este miércoles esto no va a ser masivo y van a ser 4 pavos parados en una esquina y nada más. Tengo esa esperanza todavía. Sí, creo que quizás sea una movilización escasa en cantidad de personas por la situación en la que estamos atravesando, pero también me parece que las personas que están a favor de este lema igual tienen como característica la no movilización. Digamos, me da la sensación que es un grupo de personas, no un sector social que históricamente igual no se moviliza, porque no está no es un militante. Pero últimamente... Pero después vota, digamos. No, digo, sería pero la discusión. En los últimos años han movido gente, ¿no? Me acuerdo de las marchas de Nisman, los Sí Se Puede, que por suerte después no se reflejó en las urnas eso, pero en cuanto a la foto que sale después de la plaza o de la calle, digamos, mueven gente, no son 4 o 5. De hecho, en las urnas sacan el 40%. Me parece que es claro que la pregunta para este lado de la grieta tiene que ser, por eso rescato la nota de Mempo Giardinelli hoy en Página 12, tiene que ser cómo actuar desde este lado. Y me parece que al principio el objetivo es súper claro, y es que de alguna manera hay que frenar la ferocidad y el abuso comunicacional que se está viviendo. Y
y a ir nosotros a la contraofensiva, porque de otra manera esta historia ya la hemos vivido. Sí, bueno, el jueves planteaba un poco esto, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros desde el campo popular para tomar la iniciativa como comunicacional y que no vayamos atrás de la agenda y contestando, porque siempre perdemos en esa, sino que empecemos a instalar nosotros cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas acá importantes? La salud, en primer lugar, que afortunadamente está funcionando la cuarentena. Todavía no se ganó nada, todavía no pasó lo peor, falta muchísimo. Y en otro lugar la discusión que hay es la redistribución de la riqueza. ¿Cómo puede ser que todavía el 1,5% de la población argentina tenga la misma riqueza que el resto, el 80% más? ¿Sí? Esa es la discusión. Y imagínense que un impuestito, porque realmente es ínfimo comparado con las fortunas que tienen estas personas, pero cómo ayudaría esa plata a fortalecer el sistema de salud, a poder seguir brindando el ingreso familiar extraordinario y todas las medidas sociales que se están tomando, y despierta semejantes odios, ¿no? Semejante reacción que van buscando. Y bueno, el otro día también repasamos, ¿no? Desde enero, cuando se empieza a hablar de coronavirus, desde que Ginés no tomaba conciencia de la importancia de lo que era el coronavirus, después pasando por la sobreactuación, los sobreprecios de desarrollo social, las liberaciones masivas de los presos, ahora el tema de la cuarentena, que la cuarentena es una medida comunista, que no sé cómo lo explican eso, qué significaría una medida comunista. Yo no recuerdo en la Unión Soviética que hayan tomado una cuarentena como medida de democratización de los medios de producción. Supongo que ahí por detrás debe estar el argumento de que te obligan a quedarte en tu casa. Digamos, el Estado obligando algo lo interpretan como un Estado comunista. Ahora, no interpretan que el aislamiento es una medida de cuidado de tu salud. Como está sobre el tapete de la discusión la pseudo libertad, porque además habría que decirle a estos muchachos, o habría que preguntarles, primero, ¿qué es la libertad? Y si salir a trabajar y levantarte todos los días a las 7 de la mañana por un salario que solamente representa tu tiempo de trabajo en tu empleo, si eso es libertad. Lo que pasa es que nos hicieron creer la ficción capitalista de que eso es libertad. Entonces nos falta mucha charla con estos compañeros. Y también son los no mismos son compañeros, no están del otro lado de la grieta, pero para ser amigable. Son los mismos que justifican la última dictadura. Si hablamos de gobierno autoritario, más que una dictadura que obligó a cuántas personas a morirse directamente, ¿no? Después de una tortura. Y ahora porque se tienen que quedar en la casa. O también, como hemos hablado en otros programas, si esta gente la pasa mal en la cuarentena y está agobiada, ¿qué queda para la gente de las villas? Para las personas que están en la Villa 31 sin agua desde hace semanas en Capital Federal, que son los mismos que van a salir a cacerolear. Por otra parte, no sé si se entiende el vínculo. Sí, y ninguna de estos flyers o estas reivindicaciones por las redes sociales aparece este tema. No hay nadie pidiendo de esta gente por la falta de condiciones de higiene en la Villa 31, por ejemplo. No hay nadie diciendo no queremos que las empresas privadas reciban de parte del Estado el 50% de cobertura de los sueldos. Claro, ahí no se molestan que usan sus impuestos para pagar el sueldo que tendría que pagar la empresa. Que, por ejemplo, contábamos el jueves que Clarín va a pagar en 2 veces los sueldos de mayo, pero hoy hizo una repartija de dividendos, $800 millones repartió entre los accionistas de Clarín, pero no tiene para pagar a los empleados. Tampoco es un sector que esté denunciando que las empresas privadas, a pesar de la decisión del Poder Ejecutivo de que no se pueden suspender los servicios, que las empresas privadas igual están suspendiendo servicios. No salen a denunciar eso tampoco. Cortes de internet, telefonía, etcétera. Eso no se sale a denunciar. En fin, hoy es un vinito caliente.
Bueno, después de esta catarsis vamos a escuchar un audio que es casi una expresión de deseo y después un tema musical. Les recordamos a nuestros oyentes antes de semejante audio, si es lo que estoy pensando, que pueden escribirnos sobre esto que estamos charlando, sobre los sueños, que es nuestro tema del día de hoy, a cualquiera de nuestras redes. En Facebook, Eustaquio Un Vinito, en Instagram, Un Vinito Radio 20 o en Twitter, @Un Vinito Radio. Audio. Creo que según se puede ir observando, vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en el bolsillo. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Con referencia a los especuladores. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Bueno, primer bloque en Un Vinito. Vamos a charlar un poco de las noticias nacionales e internacionales. ¿Hay algo internacional para contarle a nuestros oyentes? Sí, hay algunas noticias internacionales y nuestros oyentes están enganchados y muchos concuerdan con el posicionamiento de Un Vinito ante la posibilidad de esta manifestación ridícula del miércoles. Escuchábamos un audio extraño. ¿De qué se trataba? No sé, que se metió en la señal. El virus del comunismo. Me parece que tenemos ahí alguna intromisión peronística en el tablero de Un Vinito. Leña. Necesitaríamos, ¿no? Un poco de fuerza, de ímpetu en Alberto en este momento. Que Sí, salga a cagar a putear a todos. O en la gente que le votó, ¿no? Sí, Que salga a bancar lo que votó. sí. Tal vez Estoy con Alberto, por su lugar, justamente de presidentes de todos, no pueda tener manifestaciones demasiado duras ni posturas muy radicales, pero su pueblo sí podría hacerlo. Además, si el pueblo no lo salva el pueblo, ¿quién lo va a hacer? Estoy con esa, por eso me interesó mucho la nota que les decía en página 12 de Giardinelli, porque, bueno, los que tenemos que acá Intelectual, somos nosotros. estigmatizado también por el monopolio, Sí, claramente. cuando hizo un pedido de reforma constitucional. Sí. Bueno, yo no andé mucho en la nota, los invito a los oyentes a que la puedan googlear y leer, pero hace hincapié en que si bien Alberto no va a pasar a la historia como el presidente que se hizo eco de los DNU, podría estar usando los DNU. Sí, tranquilamente. Es su último párrafo, de hecho. Pero bueno, Alberto ha tenido desde la campaña y lo sigue teniendo un espíritu de conciliación, inclusive con estos sectores que no quieren conciliar absolutamente nada y que si pudieran tener la cabeza de Alberto en sus manos la tendrían. Por eso digo que tal vez sea responsabilidad del pueblo de salir a sostener y a defender este gobierno. Bueno, tenemos tarea en ese sentido. Arrancamos con las noticias internacionales. ¿Qué te parece? Después le damos un cierre a las nacionales, volvemos. Bueno, no para sé si estos querés pagos. arrancar con noticias más serias o con alguna nota de color. Y empecemos con alguna de colado. Bueno, tenemos el caso de Dinamarca, que está flexibilizando su cuarentena y autorizó los recitales, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Si estuviéramos en Dinamarca podríamos ver nuestra banda favorita, Pero tendríamos que tener auto, porque la forma de ir a los recitales es estando adentro del auto y no bajándose. como los cines. Autocine. Claro, como los Exactamente. autocines. Copian la modalidad Autorrecital. Bien. para poder disfrutar de un recital. No sé si se podrá disfrutar de esa manera, pero bueno, tendrá que ver con los cambios que traiga la pandemia.
El mundo post pandemia. Bueno, después tenemos noticias ya un poco más serias, que es, por ejemplo, el desmadre que existe en Estados Unidos, ¿no? Que venimos contándolo y día a día se va agudizando. Estamos con 1.212.343 contagios y 70.000 muertos en Estados Unidos. Pero bueno, el presidente Trump está ocupado en denunciar a China, que creó este virus en un laboratorio y por querer instaurar el comunismo en todo el mundo diseminó esta pandemia. Qué raro, ¿no? Que coincida un poco Qué casualidad. con estos minusválidos mentales, como vos llamaste, que convocan a la marcha del miércoles, ¿no? Y al mismo tiempo, qué casualidad que se dieron otras operetas en otros países como en Venezuela. Y me está faltando uno. Sí, en Venezuela bastante pesada la cosa porque hubo un asalto militar que detuvo el ejército bolivariano de mercenarios colombianos y agentes de la DEA intentando llevar a las costas venezolanas armamento para no se sabe qué. Así que ahí tenemos a Venezuela combatiendo ataques. Literalmente, ¿no? Combatiendo. Ya me acordé. Perdón por la distracción. Lo que hubo fue un ataque en Washington a la sede diplomática cubana. Bueno, O sea se que ve reflota. las expresiones populares están siendo atacadas, ¿no? Casualmente cuando hay toda una revalorización del Estado-Nación en el mundo, ¿no? Frente al libre mercado y frente a los monopolios globalizados. Para evitar eso, está aflorando el discurso anticomunista, el discurso por excelencia en Argentina de la dictadura militar. Exactamente. Me acuerdo, Sí, el varios macartismo más rancio del siglo XX, ¿no? Exactamente. Varios oyentes seguramente lo recordarán, pero cuando circuló en las escuelas, por ejemplo, el documento, pero mira si me va a salir el nombre, pero para detectar a los subversivos. Nombre más, nombre menos, pero casi que es el nombre del documento. Bueno, Vidal invitando a los docentes que digan de qué partido eran. Mirá de lo que me haces acordar. Y eso fue hace 2 años. Hace muy poco. No fue en la última dictadura. Hace muy poco. Bueno, después en la efemérides, cuando hablemos, que tenemos hoy una fecha con Margaret Thatcher, vamos a hacer una referencia, ya que la ex gobernadora también ha sido comparada con... No sé cómo definirla. Con la dama de hierro, ¿no? Sí, bueno, es un poco elogioso decirle dama de hierro. Sí, pero sí, había sido comparada. Sí. Algo que quede a nivel internacional. Bueno, siguiendo con la línea de los payasos, tenemos el caso de Brasil, que también se sigue empeorando la situación, con 107.844 infectados y 7.328 muertos, ¿sí? Ya casi en niveles, digamos, europeos, ¿no? Porque tampoco se ha hablado mucho, pero tanto Francia como Gran Bretaña están más o menos en las mismas cifras que España e Italia, aunque no tengan demasiada difusión. Y bueno, el caso de Alemania es lo mismo, y ya hemos hablado en programas anteriores que Alemania tiene pocos muertos, pero tiene que ver también con una forma de contar, ¿no? Que por más que tengas coronavirus, pero si a su vez tenías una neumonía, para el gobierno alemán te moriste de neumonía, no de coronavirus. Lo mismo pasa en Chile, que ayer comentábamos entre nosotros de que cuántos recuperados que tiene Chile, pero claro, después nos acordamos que el ministro de Salud chileno aclaró que los muertos en Chile son contabilizados como recuperados porque ya no contagian. Qué linda forma de contar. De hecho tiene más recuperados que enfermos activos, ¿no? Que podrían contagiar. Creo que es uno de los únicos países del mundo que tiene esa estadística. Recién vos mencionabas a Brasil y se me hizo la siguiente pregunta en este programa que es casi de
intento de análisis político. La pregunta sería, ¿por qué extrañas razones en Brasil, con un mandatario tan ridículo como Bolsonaro, que está tomando decisiones que van en contra del cuidado de la salud de su población e intenta con eso privilegiar la economía por sobre la salud? Pareciera ser que puede atacar cualquier contraofensiva. Digamos, uno lo visualiza casi indemne. No hay nada que lo pueda voltear, digamos, a Bolsonaro. Y sin embargo, nos venimos para este lado, ¿no es cierto? Tenemos a un presidente que desde el primer momento aclaró que va a privilegiar el cuidado de nuestra salud por sobre el sistema económico, y lo están atacando de todos lados. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo el mundo se piensa a sí mismo, en definitiva? No puedo explicármelo, no sé. Yo creo que tiene una lógica, que es que con las medidas que tomó Alberto y con el liderazgo que mostró en esta crisis a nivel mundial que vivimos, llegó a más del 90% de buena imagen, o imagen positiva, como llaman los encuestadores. Yo creo que eso asustó mucho. Y con esa imagen positiva, sumado a que la posibilidad de tener una renegociación de deuda exitoso, sumado a que avance, aunque sea un poquitito, sobre los que más tienen, hizo un combo que se le pusieron los pelos de punta. Claro, se configura como una amenaza, claro, para las grandes corporaciones, y por eso el ataque. Bueno, eso es una buena lectura también para analizar y hacerlo público, y que se instale también en los medios de comunicación de este lado, ¿no? Es clara la contraofensiva porque las decisiones políticas que está tomando el Poder Ejecutivo significan un ataque, pero a las grandes corporaciones. Sí, y también invitar a las personas que tengan un poquito de duda sobre lo que están escuchando, ¿no? Y que piensan que tal vez hay algún interés atrás de lo que se está diciendo, que no tiene que ver solamente con la vocación de informar, sino que se están defendiendo un montón de cosas atrás de cada uno de los discursos de los Babi Checopar, los Lanata, los Majul, los Novarecio, las Becar Varela, la legisladora de Buenos Aires, ¿no?, que denunciaba, bueno, la misma sintonía, ¿no?, esta conspiración comunista con espías cubanos, agentes venezolanos y patrullas que van a coartar la libertad de todos los argentinos. Quizás no pudimos ver que este ataque iba a ser mucho mayor cuando ya hace varias semanas atrás estaban criticando, de hecho lo hizo Patricia Bullrich en su Twitter, estaban criticando la llegada de los médicos cubanos. Bueno, quizá no fuimos tan astutos en anticiparnos a lo que mediáticamente podía llegar a venir. Y lo que pasa es que a veces son como caricaturas, ¿no?, todos estos discursos y estos personajes, pero bueno, después tenemos muchos ejemplos que terminan de presidente, como Trump, como Bolsonaro, como Boris Johnson, como estuvo Le Pen muy cerca en Francia, y hubo que elegir a Macron, es lo menos peor. Y bueno, distintos ejemplos que se dan alrededor del mundo con estos personajes, pero yo creo que, ya lo decía Jorge Aleman, que hay que tener cierto cuidado, o especial cuidado, con Patricia Bullrich, porque reúne todas las condiciones de esta gente. Y si estamos diciendo que la salida de la pospandemia, o el mundo de la pospandemia, va a ser una salida por derecha y violenta, Patricia Bullrich es el personaje perfecto para ocupar ese lugar en la Argentina. Como years and years, porque es una mujer también. Déjame decir que, hablando de Trump, que iniciábamos esta charla sobre Trump, y que sigue criticando y sostiene el discurso de que China implantó el virus, etcétera, etcétera, la Organización Mundial de la Salud ratificó que el origen del virus es animal. Pero la Organización Mundial de la Salud es kirchnerista y comunista también, según Trump, y aliada de China para desprestigiar a
a las buenas intenciones de Estados Unidos. Bueno, pero esto que vos decías, dudemos y pensemos, bueno, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A la Organización Mundial? ¿Con qué palabra te vas a asociar y te vas a quedar? ¿Con la de la Organización Mundial de la Salud, respaldada a nivel internacional, respaldada por muchos profesionales de la salud, o a Trump, que recomendó, que después dijo, para mí fue una defensa, ¿no? Cuando dijo, fue irónico, pero sugirió que con desinfectante podríamos solucionar el COVID-19. Tomando lavandina. Exacto. Y tuvo 100 personas internadas por tomar lavandina. Que ahí la verdad yo no sé si echarle la culpa a Trump. No, tenemos lo que nos merecemos. Cada vez lo pienso Porque más. por más que Trump o el mismísimo Jesús diga que el coronavirus se cura tomando lavandina, yo no lo haría. No creo ser ninguna mente privilegiada. Bueno, no sé si tenemos algo más de internacionales. Estamos como muy monotemáticos, me parece, pero bueno, tiene que ver con el nivel de indignación. Pasamos a lo nacional y arrancamos por las estadísticas. Ya están los datos confirmados. Hablando de números, que decíamos Estados Unidos, Brasil. En Argentina tenemos 14 nuevas muertes y 104 contagios nuevos, sumando 260 fallecidos y 4.887 contagios en Argentina, ¿sí? Desde que empezó la pandemia en nuestro país, desde el 3 de marzo, ¿no? Dando cuenta de lo exitoso que está haciendo la cuarentena. Pero nos contaba el infectólogo Pedro Can, que está generando un efecto contraproducente la efectividad de la cuarentena, ¿no? Y que a su vez está siendo aprovechado por estos mismos grupos que decíamos, aunque sigamos monotemáticos, ¿no? Pero bueno, todo tiene que ver con todo. El éxito de la cuarentena está haciendo en las conciencias argentinas una falsa sensación de seguridad y de que no era tan grave. Lo que nos lleva a reflexionar si somos hijos del rigor o no. Bueno, los italianos, por ejemplo, lo entendieron una vez que las morgues están rebalsadas de muertos y no sabían dónde ponerlos. Ahí entendieron que se tenían que quedar cada uno en su casa. Acá parecía que lo habíamos entendido antes, sobre todo viendo estos casos de Italia y de España, que son países muy cercanos por las raíces que nos unen. Pero ahora es como que nos empezamos a relajar, ¿no? Es más, se puede ver en nuestra localidad ese relajo, porque hay mucha gente dando vuelta. Suponemos o queremos creer que tienen que ver con las nuevas flexibilizaciones de los trabajos. A pesar de que creemos, un pájaro carpintero y una cigüeña acá en la esquina, y que por lo tanto podríamos interpretar que la naturaleza reflota porque la gente está guardada, igual vemos un montón de personas circulando. Pero esperemos que no nos pase lo de Singapur, que en un primer momento fue como modelo de combatir el coronavirus y por eso mismo se relajó y ahora está con una curva exponencial de contagios, igual que los países europeos, ¿sí? Bueno, en este sentido de que parece que la gente se cansó y que el mismo éxito de la cuarentena es lo que genera su propia crisis, hoy, por ejemplo, Clarín publicó una nota titulada "Coronavirus en Argentina, en la ciudad, la flexibilización se impuso". Carita de no te entiendo. Se impuso. ¿Quién impuso? Pareciera que viene un dios externo y lo impuso. De hecho, y definen los cambios desde el 11 de mayo. Lo que analiza el gobierno porteño es reconocer que la cuarentena ya no es tan rígida, aunque ellos no la hayan decretado, ya no es tan rígida. Pobre, la gente ya no se puede quedar en su casa, porque realmente, lean la nota, es el espíritu de la nota. Transmiten esa idea. La presión social y económica crece y algunos ministros hablan de inmunizar a la población. Lo mismo que dijo Boris Johnson antes de que se desmadrara la situación en Inglaterra y que él mismo y su familia sufrían coronavirus. De hecho, sí, perdón. No, y que además
lo hemos comentado en un vinito, que no hay, se me fue la palabra, certificación científica de que la inmunidad de rebaño funcione con el coronavirus. Uh-huh. De hecho, los primeros estudios que se están haciendo al respecto dan que una vez que las personas se recuperan del coronavirus, quedan con muy pocos anticuerpos para evitar una reinfección. Y sobre todo en los jóvenes, que a su vez lo viven de una manera mucho más leve a la enfermedad, pero generan mucho menos anticuerpos que las personas de mayor edad. Entonces esta teoría de que hay que contagiarse todo el mundo para hacer frente y de esa manera que naturalmente desaparezca, como dijo Trump también, allá por febrero. Incluso fue la sugerencia que le hizo Macri a Alberto antes de decretarse el aislamiento. Pero bueno, no sé si los funcionarios del gobierno porteño saben más que los especialistas y científicos de la comunidad de la salud, ¿no? Para decir que, bueno, si nos contagiamos todo es la solución del coronavirus. Bueno, la cuestión es que aparentemente a partir de la semana que viene se flexibilizará el funcionamiento en ciertas actividades y podría empezar a recorrerse una nueva curva sanitaria. Y sí, claro, se van a empezar a contagiar. Están dispuestos a que la gente se enferme masivamente y por ende también tener muertes a nivel masivo, ¿no? Y después no funcionó el aislamiento. Después fue responsabilidad del Poder Ejecutivo. Sí, o no estuvieron tanto tiempo encerrados para terminar en el mismo lugar. Exacto. Sería la reflexión final. Uno de los oyentes nos dice que, según las estadísticas que está dando un vinito, la curva, la tasa de mortalidad estaría bajando del 7 al 5,3. Sí, ese número se da en Argentina. A nivel mundial, la tasa de mortalidad es del 7% del coronavirus. Bueno, por ejemplo, en Brasil es del 8%. Que supera la tasa, sí, es más alta. Así que podríamos decir que la cuarentena sirve. Les decía que en Cava, de cualquier manera, los funcionarios, y cuando hablaba de funcionarios, la nota en realidad es una entrevista al vice de Capital Federal, a Santilli. Lo que plantea este funcionario es, bueno, de cualquier manera nosotros no podemos tomar ninguna decisión porque tiene que terminar siendo aprobada por el Poder Ejecutivo, ya que somos una población que supera los 500.000 habitantes. Por lo tanto, en realidad, si uno se pone a pensar, la noticia es pura espuma. Viene, si uno se queda con el título, a echar leña al fuego, por ejemplo, para la movilización del jueves, porque al leer la nota, en realidad la flexibilización queda en entredicho. Puede ser un deseo de Santilli, de Larreta, pero no queda bajo decisión de ellos porque tiene que ser consultado con el Poder Ejecutivo, al que le tienen que presentar una propuesta de apertura de la cuarentena. Sí, lo que es cierto que los controles de la policía de la ciudad ya no son tan estrictos como eran antes, o como habían sido estas últimas semanas, y hoy, lunes, el 80% de los vehículos, digamos, de las personas que entran y salen de la capital, hoy entró y salió de la capital. Exactamente. Casi un día normal. Bueno, y ahí el argumento es, a diferencia de lo que veíamos los primeros días de aislamiento, ahí el argumento es que las personas ya están cansadas, están agobiadas, la cuarentena empieza a generar muchísimos trastornos emocionales y es necesaria cierta apertura, y bueno, si quieren circular hay que dejarlos. Ahora, al principio del aislamiento te secuestraban en auto y tenías causa. ¿Qué pasó en el medio? Y si vivías en una villa te pegaban o te hacían bailar. Exactamente. ¿Qué pasó en el medio? O entonces hay que interpretar esta liviandad, por ejemplo, del jefe de gobierno porteño como una opereta política grande como una casa. Listo, ya está. El gran paladín de cerrar la grieta, ¿no? No sé dónde quedó ahora. Tenemos un oyente que nos pasa un gráfico de lo que hubiese sido la curva sin el aislamiento, o la curva que han tenido en otros países, y la nuestra es muy ejemplificador, ¿sí? Así que después lo vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales para que todos puedan apreciar y darse cuenta de
de qué hubiese pasado en la Argentina si no hubiésemos tenido la cuarentena obligatoria que tuvimos, que virtualmente, por lo menos en la capital federal, hoy se terminó, ¿sí? También hay que decirlo. Por más que hay versiones de que se va a extender hasta el 26 de mayo, ya ha perdido un poco de brillo, digamos, la cuarentena en términos de ser estricta, ¿no? Que obviamente esto no significa negar la situación económica y tantas veces también hemos charlado en el programa de la situación, sobre todo de los oficios, ¿no? Pensábamos en la situación de los albañiles, los plomeros, los pintores, que vivían día a día y que ahora no estaban pudiendo trabajar. Pero bueno, el gobierno dio respuesta con las distintas líneas de cobertura social, como fue el ingreso familiar, por excepción, que se amplía a mayo y casi seguro también en junio. Me hiciste acordar que durante el gobierno de Macri, la mayoría de los macristas lo defendían, diciendo que, y bueno, ¿cuánto le vamos a pedir? Tiene que levantar un país después de cómo lo saquearon en el gobierno de Cristina, ¿o no? Sí, el 10 Pobre de mayo, Macri no podía por años de saqueo kirchnerista. No, y recordemos que el 10 de mayo se van a cumplir 5 meses del gobierno de Alberto. Parece que pasó una vida, ¿no? A eso quería decir. Digamos, son 5 meses de gobierno en medio de una pandemia que nadie eligió. Y además, luego, ¿no?, de un gobierno que nos endeudó, que dejó a casi la mitad del país por debajo de la línea de pobreza, que dejó un país con un déficit económico enorme, Casi 100.000 millones de dólares de deuda. A ese mismo, el jueves, te vas a ir a quejar con un barbijo. El miércoles. Jueves 7. 4, 5, 6, 7. Jueves 7. Ah, me equivoqué yo, perdón. Así que para el jueves. No sé jueves. por qué desde hoy estoy diciendo el los miércoles. días de la cuarentena. Sí. En los ¿Ves tiempos, que afecta la cuarentena? eso, ¿Ves que sí. tienen razón estos muchachos? Ahí vas a salir a quejarte. Por eso digo, yo apelo a la conciencia de los argentinos, más allá de que no estén identificados con el kirchnerismo, ni piensen que Alberto es un salvador, ni nada por el estilo, pero que se den cuenta que los que están convocando son los que cerraron el Ministerio de Salud. Y ahora se rasgan las vestiduras por la salud pública. Nos dejaron sin Ministerio de Salud. Imagínense enfrentar una pandemia como esta sin Ministerio de Salud. Bueno, ya lo veníamos repitiendo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué otras noticias nos quedan de nuestro país? Tengo una noticia insólita A ver. de un ex futbolista de Racing. Fue a visitar a su padre en Córdoba Otro que no. y 22 personas terminaron aisladas. Renzo Sarabia fue denunciado Grande, por Renzo. violar la cuarentena. Bueno, hay gente que no lo entiende, no va a entender nunca. Y mirá que hubo casos, Yo creo que el más emblemático, o por lo menos el que yo me voy a acordar siempre, es el muchacho de Moreno, que tanto hemos comentado, ¿no? Que lamentablemente perdió a su abuelo, ¿no? Al abuelo, sí. Se ve que o no leen los diarios o no les importa. Pero bueno, así que gracias a la visita de Renzo ahora hay 22 personas en incertidumbre de si tienen o no tienen coronavirus. Exacto. Están en aislamiento. Bueno. Otra de las noticias del día que se encargaron los medios de comunicación masivos de fogonear bastante es la cuestión de el rechazo de 3 fondos de inversión que tienen bonos de la deuda argentina emitida por el gobierno anterior. Lo que hace que se extienda el plazo de negociación hasta el 22 de mayo. Y el presidente también hoy se reunió con empresarios y le pidieron que evite el default. Los empresarios que no dijeron nada cuando el gobierno anterior se endeudaba como si fuera dulce de leche, los dólares que nos daba el fondo y
y los bonos que sacaba Nicky Caputo a 100 años, ahora le piden a Alberto que por favor evite el default. Default que es, o el no default es simbólico, porque Argentina no está pagando y no tiene un técnicamente centavo para pagar. estás en default. Porque si la situación la hace compleja, es que Argentina no tiene para pagar su deuda, pero a su vez tampoco tiene capacidad de ahorro, digamos, si los ponemos en términos de familia, ¿no? De economía familiar, porque gasta más de lo que recauda. Entonces, ¿cómo hacemos para pagar si ni siquiera podemos cubrir los gastos que tenemos? Me hiciste acordar a una nota que salió publicada en La Nación sobre cómo la pandemia vuelve a redefinir la productividad. Y bueno, la nota de La Nación cierra diciendo y contradiciendo lo que veníamos, digamos, las voces que se sostienen post pandemia, la idea de que el Estado tiene que volver a asumir un papel interventor en la economía. La nota de La Nación cierra diciendo que el rol del Estado tiene que ser achicarse. Utiliza otras palabras, ¿no? Pero lo deja ver claramente. Sí, y que es la sensación o lo que manifiestan los empresarios, ¿no? Empresarios que están pagando el 50% de los sueldos porque el otro 50% se lo paga el Estado. Y ni siquiera el 50%, porque también negociaron con la CGT la quita del 25% de los sueldos. Así que están pagando solo un 25%. Pero no quieren que ese Estado después se meta en nada más. Solamente que ponga. Es la nota que comentábamos el jueves de esta economista, que decía que había llegado el momento de que los Estados-nación sean los héroes y no los pavos que solamente ponen plata, ¿no? Lamentablemente parece lejos hoy esa idea de que el Estado sea realmente el que se lleve los laureles de esta gesta. La nota que les mencionaba está escrita por Emilio Ocampo y se llama El coronavirus resolvió la paradoja de la productividad. Hace todo un relato histórico sobre Bill Gates y cómo en realidad las tecnologías no estaban asumidas como un recurso productivo y que ahora en la pandemia uno puede visualizar cómo generan riquezas incluso las tecnologías. Y cierra su texto, su nota, diciendo: en la Argentina enfrentamos un desafío adicional. Serán necesarias además una racionalización del Estado y una reducción significativa de su costo. Caso contrario, la pandemia contribuirá a acelerar el colapso de la economía. Pero las grandes empresas no, el 1% más rico de Argentina tampoco. ¿Qué tendenciosa La Nación? Nadie es responsable, ¿no? Solamente el Estado. Pero a su vez el Estado es el mal. Porque es el que te pone impuestos, el que no te deja crecer, el que te asfixia, el que mantiene vagos. En esta lógica, ¿los empresarios serían vagos que no quieren pagar los sueldos de los empleados que le generan su riqueza? ¿Viste? Se pone en una empresa para después cobrar un bono del Estado. Claro. Un subsidio del Estado. Sería la misma Podríamos lógica sacar un meme de un minito con eso. Es buena. que usan con los pobres que se embarazan, ¿no? Las pobres que se embarazan para... Si algún oyente para tiene un plan. habilidad para hacer meme y le pareció una buena idea, lo puede hacer y lo subimos. Sí, o no sé si ya estará. Y no me lo he cruzado. Aviso, porque si ya existe, no me lo copié. Idea original. Si existe o alguien quiere hacerlo, estaríamos recibiendo la participación de nuestros oyentes en los memes. Bueno, vamos cerrando el bloque de las noticias y vamos a otro tema musical que fue un pedido que hemos tenido en la semana de nuestro fiel oyente Piki, que fue el primer y único entrevistado presencial. En vivo, antes del aislamiento. 3 días el lunes anterior fue. Sí. La cuarentena empezó un jueves, bueno, el lunes había estado Piki en nuestros estudios. Así que cuando
se termine de salir de la cuarentena, que creo que somos muy pocos los que la seguimos manteniendo, vamos a invitarlo de vuelta. Así es, el primero de la post cuarentena. Vamos a escuchar el tema Luz de Lil Supa. Bueno, volvimos de la pausa y tenemos efemérides antes de nuestro último bloque, donde vamos a estar charlando con Rodrigo y con Micaela sobre los sueños. Así que le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden dejar cualquier pregunta, bueno, participan mientras esté de la charla. Hoy a la tarde uno de los oyentes que tenemos nos decía que desde que hizo un poco más consciente la cuestión de los sueños, a raíz de lo que se hablaba en un vinito, empezó a tener mejores sueños, que había mucha pesadilla dando vuelta y que a partir de tener mejores pensamientos, digamos, tuvo mejores sueños. Así que bueno, estamos haciendo alguna contribución. Bueno, después podríamos preguntar qué vínculo hay entre tener pensamientos más positivos y mejores sueños, o por lo menos no despertarnos tan con tanto malestar después de un sueño, aunque no sea una pesadilla. Después podríamos preguntárselo a Rodri y a Mica, y cualquier otra pregunta nos las dejan en nuestras redes sociales, en Facebook Eustaquio Un Vinito, en Instagram Un Vinito Radio 20 o en Twitter @Un Vinito Radio. También recordamos que ahora tenemos canal de Telegram, nos pueden buscar los que tienen la aplicación o se la quieren bajar, que no estaría mal, Un Vinito Radio, y nos van a encontrar rápidamente. Ahí van a tener algunas de las noticias que comentábamos y lo que nos vaya pareciendo importante o divertido para compartir con nuestros oyentes. Bueno, tenemos las efemérides. ¿Qué te parece si arrancamos con las efemérides del 4 de mayo? Varias efemérides hay y la más interesante, pero con esa vamos a terminar. De hecho, hoy nos mandó Lauti y nos dice si sabíamos que hoy es el día de... Pero vamos a poner puntos suspensivos. Sí, lo sabemos, lo tenemos agendado. Ahora la charlamos para lo último porque me parece la más interesante. Bueno, arranquemos. Un 4 de mayo de 1982, en el marco de la Guerra de Malvinas, un avión argentino hunde con un misil el destructor británico Sheffield, la nave más moderna de la flota. El misil era de fabricación francesa y fue uno de los golpes más duros que recibió Gran Bretaña. Sí, el sábado también tuvimos aniversario del hundimiento del crucero General Belgrano. Uh-huh. Que fue hundido fuera de la zona de exclusión que habían puesto ambos estados beligerantes para llevar adelante las acciones de guerra. Bueno, la mitad de las bajas argentinas en la Guerra de Malvinas se dieron en ese hundimiento, que había sido un crucero comprado a los Estados Unidos, crucero que había sobrevivido al ataque de Pearl Harbor. No lo pudieron hundir los japoneses cuando iniciaba la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, pero sí lo hicieron los ingleses años después en la Guerra de Malvinas. Así que bueno, todo el respeto que se merecen los excombatientes y los caídos de la Guerra de Malvinas. Por supuesto. El 4 de mayo también se conmemora el Día del Combatiente de Incendios Forestales. Qué específico. Si interpretáramos que Alberto está apagando incendios, le mandamos un feliz día. Desde 1999, la fecha es propicia para recordar la vital importancia de la tarea que llevan adelante los brigadistas. Y este día fue establecido a partir de un incendio ocurrido en Canadá en diciembre del 98, donde fallecieron 5 combatientes. Bueno, podríamos hacer una encuesta de cuántos...
todos los oyentes, ¿quién conoce un combatiente de incendios forestales? No creo que sea una profesión muy divulgada. No sé si hay alguna... Por ahí hay una diferenciación entre el bombero y el combatiente de incendios forestales. O serán bomberos forestales. Que No sé específicamente cómo para esos tendrá trabajos que que ver deben ahí. ser arduos. 4 de mayo de 1980. Falleció el militar Josip Broz, más conocido como el Mariscal Tito, que fue el jefe de Estado yugoslavo desde la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte. Algo más actual, el 4 de mayo... Este gobernante yugoslavo adhería al comunismo, pero estaba enfrentado con la Unión Soviética y se hablaba del comunismo o de la política soviética con rostro humano que encarnaba él, solo por tener un mejor diálogo con Estados Unidos. Así que no sé cómo se ha recordado en sus tierras el Mariscal Tito. Bueno, su país no existe más, fue desmembrado. Pero bueno, siempre era puesto como un modelo un poco más abierto al modelo soviético de comunismo, que tanto hemos hablado hoy del comunismo. Siempre nos aporta el profesor en historia, Maldonado, sobre las efemérides. 4 de mayo de 1973, este le va a gustar a los que estaban inclinados a la defensa de los de Boca. Nacieron los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto, bueno, futbolistas y dirigentes de Boca. Ayer se comunicaba uno de los que debatieron, el histórico debate en un vinito de si existía o no existía el antiboquismo, abonando a la teoría de que bueno, de que Boca es el más grande del mundo y toda la cháchara. De que hubo una entrevista de Materazzi, creo que tiene un par de meses, ya yo lo había leído en algún momento, diciendo que su hijo era fanático de Boca y de que él era hincha de Boca. Pero bueno, recordemos quién es Materazzi, me imagino que los fanáticos del fútbol saben. Fue el que le dio el cabezazo a Zidane en la final del Mundial de 2006. Cabezazo que Zidane se lo da a raíz de una burla que hace Materazzi sobre la madre de Zidane, que era descendiente de argelinos, en una franca xenofobia típica de los italianos del norte. Si no mal recuerdo, jugaba en el Milan, equipo de fútbol italiano muy identificado con la élite, que paradójicamente fue la que más sufrió la pandemia del coronavirus, ¿no? Todo el norte de Italia fue donde más azotó la enfermedad. Así que bueno, sigue abierto el debate. Después de varias semanas sigue teniendo coletazos. Bueno, 1953, me voy un poco para atrás ahora de nuevo. La novela de Ernest Hemingway, El viejo y el mar, ganó el premio Pulitzer. Después, en 1975, murió el actor Moe Howard, el creador de los Tres Chiflados. 1975, nació Pablito Ruiz, famoso cantante argentino. Bueno, famoso, sí. Bueno, estuvo en un reality de famosos, que no me acuerdo cómo se llama, que salía por Canal 9, en la era dorada de los reality. No, los realities no son muy fuertes, debo decir. 1988 se descubre la vacuna contra la rabia. No hace tanto. No. De investigaciones estadounidenses obtienen una vacuna contra la rabia. La verdad que no hace tanto tiempo. Después, en 1979, Margaret Thatcher se convirtió en primer ministro de Reino Unido. Bueno, Margaret Thatcher, estamos hablando de algunas efemérides de Malvinas. Fue la primer ministra de Gran Bretaña durante la Guerra de Malvinas. Y acá la oyente Karina nos hacía acordar, que se me había pasado, que tenemos un sobreviviente del hundimiento de General Belgrano, Antonio Insua. Así que bueno, gracias por hacernos recordar y el homenaje a haber pasado por una situación tan triste como fue la Guerra de Malvinas.
Decíamos Margaret Thatcher y yo había anticipado que la habían comparado a María Eugenia Vidal con Thatcher, no por la guerra en sí, sino por la pelea que había dado con el sindicato de los mineros, que logró quebrarlos. Y en 2018, cuando los docentes no pudimos tener paritaria, desde que la ley se sancionó, allá a principios de la década del 2000, fue la única vez que no hubo un acuerdo entre los gremios docentes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Supuestamente la comparaban a Vidal con Thatcher en esa pelea que parecía como histórica, que había terminado con la burocracia sindical en Inglaterra. Y bueno, decían que Vidal estaba dando la misma pelea contra la burocracia sindical docente de la provincia de Buenos Aires. Afortunadamente esa pelea no la ganó, sino que fue completamente derrotada Vidal, y un año después tuvimos la satisfacción de que también fuera derrotada en las urnas y no fuera más nuestra gobernadora. ¿Se sentirá contenta Vidal de que la compararon con Margaret Thatcher? Yo creo que debe haber tenido un orgasmo cuando leyó esa noticia. Sí, puede ser. Cada cual tiene orgasmo con lo que puede. Antes de ir a nuestra última efeméride con la que les decía que íbamos a cerrar, también vamos a recordar que hoy, 4 de mayo, falleció Tom Lupo, un reconocido escritor y poeta. De hecho, tuvo su trayectoria artística fue muy amplia. Sus inicios se pueden remontar a la década del 80, cuando participó de Submarino Amarillo. Quizás algún oyente lo recuerda, en Radio del Plata, donde realizaba la sección El Tom Lupo Show. Y ahí se encargaba de difundir bandas que en ese momento, claro, eran emergentes, como Sumo, Soda Stereo, Los Redondos, Ratones Paranoicos, Fabulosos Cadillac o Alerta Roja. Luego también participó del programa El Loco de la Colina, de Carlos de la Rúa, en Radio 1, y condujo Taxi en Radio Provincia. Publicó varios libros. En el 79 publicó Palabras para la Esfinge, Poesía y Psicoanálisis. Aclaro aquí que la formación de Tom Lupo era psicoanalista. Entre Muebles y Sombras, copetes, poesías, cuentos, aforismos, grafitis y otras combinatorias. También, estuvo en innumerables recitales haciendo lecturas de poemas. Fue difusor de autores como Federico García Lorca, Juan Gelman, Raúl González Tuñón, Fernando Pessoa, Alejandra Pizarnik, Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, entre otros. Editó también los discos En mi propia lengua y Giro Hondo, sobre textos de Girondo, con la participación de León Gieco y Luis Gurevich. Tuvo revistas las cuales editó, como Alfonsina, Banana, Twist y Gritos. En fin, larga carrera la de Tom Lupo. En radio estuvo presente en Noche tras Noche y El Pez Náufrago. Lo recordamos. También tuvo una entrevista inédita Tom Lupo con Luca Prodan, que hizo en 1987. En fin, el mundo artístico lo despide hoy a Tom Lupo. Una leyenda del rock argentino. Sí. Músico, ¿no? Exactamente. Con la efeméride que teníamos ganas de cerrar hoy es que algunos fanáticos hoy se sentirán en su día, pero el 4 de mayo se celebra el Día Internacional de Star Wars. Pero que tiene un origen medio confuso, ¿no? Medio más extraño. Que extraño, exactamente, porque no es que el 4 de mayo se publicó por primera vez la película Star Wars. De hecho, fue en mayo, pero faltan días para ese primer estreno. ¿Relacionado con la Dama de Hierro también? Exactamente. ¿Cómo estuvo presente hoy la Dama de Hierro? ¿Por qué el 4 de mayo? La historia se remonta al año 1979 y tiene su origen en una nota publicada en el London Evening News. En ella, los miembros del Partido Conservador de Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher, hoy la nombrábamos justamente, por su reciente nombramiento como primera ministra del país, y lo hacían con la siguiente frase: May the 4th be with you, Maggie. Congratulations.
Espero que mi inglés haya sido lo mejor posible. Esta ocurrencia dio lugar después como a un juego de palabras que sería así, en lugar de que la fuerza te acompañe, que el cuarto te acompañe, lo digo en castellano. Entonces, desde ese momento, fanáticos de la saga en todo el mundo tomaron la fecha y, aprovechando la original frase, se comenzaron a hacer, de hecho, eventos en torno a la franquicia de Lucas. Se organizaron maratones de películas, concursos de disfraces, convenciones, carreras, trivias y obviamente venta de merchandising con un montón de ítems especiales. Qué loco que algo sin demasiado sentido en sí mismo se convierta en una fecha tan emblemática, ¿no? Parece como una burla, ¿no? A ese error, o no error, Exacto. habrá que ver quién fue el periodista que lo editó, ¿no? Sí, exactamente. Si quiso hacer un chiste sobre Margaret Thatcher sabiendo quién era y lo que iba a venir, o simplemente fue una equivocación de editorial. Por ese motivo, los 4 de mayo son el día de Star Wars y todos los fanáticos alrededor del mundo celebran su día. Saga que tuvo su final en diciembre, cuando se editó la 9ª película del tronco principal, porque después hay como películas accesorias y distintas series también que van sumando al multiverso de Star Wars. Que dejó también un sabor amargo a los que nos gustan las películas, porque no sé cómo se manejará, si tendrá que ver con las cuestiones del negocio del cine, pero tuvo la última trilogía, tuvo distintos directores. No solo que tuvo distintos directores, sino que parece que nunca se hablaban entre ellos, porque el hilo conductor de la película 7, 8 y 9 es bastante difuso. La 8 había terminado bastante bien, muy prometedora para lo que iba a ser el final, y el final fue muy pobre, la verdad que dejó mucho que desear. Pero bueno, pasó lo mismo con Game of Thrones, si bien no es película, es una serie, pero también a veces los finales desilusionan un poco a lo que fue todo el desarrollo de la historia. Bueno, quizás solo finales porque justamente ya no hay más para escribir y termina siendo pobre el final. El final es final, porque ya viene decayendo la historia. Bueno, entonces por ahí la reflexión sería que hay que saber retirarse a tiempo y no estirarla tanto. Star Wars es catalogado, los fanáticos, ¿no? Star Wars está catalogado como casi una religión. Es tanto el fanatismo existe por Star la Wars. Religión de los Jedi. Como existe la iglesia maradoniana, existe la religión de los Jedi. Aunque parezca un chiste, es verdad. ¿Y no hizo perder adeptos la religión de los Jedi por las últimas películas? No estaría al tanto del funcionamiento de la iglesia Jedi, pero podríamos buscarlo tal vez para un próximo programa. A ver cómo impactó las últimas películas, la última trilogía, en la religión. Sí. Me imagino que por otro lado habrá sumado porque generaciones que no habían conocido Star Wars, más que por ser un poco nostálgicos, habrán conocido la historia y se habrán enganchado y habrán ido a buscar las películas más viejas. De hecho, bueno, nuestra generación llega como medio en el medio, llega con la 1, 2 y 3, porque tiene una característica especial Star Wars, que primero se hizo la 4, la 5 y la 6, después se hizo la 1, la 2 y la 3, la 7, la 8 y la 9. Lo que tiene Star Wars es que, bueno, fue como un quiebre en la era moderna del cine por los efectos especiales, también por el lanzamiento de un montón de subproductos como merchandising después de la película. Sí, pero se dio después, ¿eh? De hecho, la Fox lo había puesto en el balance como una pérdida a la primera película. Nadie le tenía fe y bueno, sin embargo tuvo un impacto que marcó una generación o varias generaciones. ¿Vos te acordás cómo fue la primera vez que viste Star Wars? Sí, era muy chico, creo que lo vi en Canal 13, un sábado, un domingo a la tarde, de esos que uno hacía zapping estando aburrido, cuando no existía internet. Y yo vi por primera vez, sería la 6, la última de la primera saga, digamos. Esa fue la primera que vi. ¿Y qué te provocó?
Me impactó. Sí. Me hice fanático al instante de estar viéndola. A pesar de no arrancar por el principio, pudiste seguir igual el hilo. Te impactó de la misma Sí, manera. como la puede decir un niño, ¿no? Después, a medida Claro. que fui creciendo, fui comprendiendo. Redescubriendo otras cosas, ¿no? Exactamente. Y la revaloricé a Star Wars, más allá de ser una película de ciencia ficción, cuando supe que George Lucas se había basado para escribir el guión en El Señor de los Anillos, que es la otra gran saga que me fanatiza. Así que recomendarías, obviamente, si alguien en la faz de la Tierra todavía no vio Star Wars. Sí, sobre todo las 3 primeras. La segunda saga, la segunda trilogía, como trilogía en sí mismo, deja un poco de falta algo, pero bueno, explica muchas cosas para comprender mejor la primera saga. Vos decís que le falta porque, digamos, ¿qué esperaban los fanáticos de Star Wars? Pues debe haber ahí como una coincidencia. Lo en tenemos las que expectativas que había. que de volver a Star Wars. convocar a nuestro especialista en cine, el profesor Liera, que él siempre destaca que una de las películas de la segunda saga, la 1, la 2 y la 3, hay una carrera de naves muy larga. Que en una entrevista George Lucas dijo que incluyó esa escena en la película por ser fanático de Fangio. Siempre que los argentinos están buscando conexiones con todos para reafirmar nuestra argentinidad, bueno, ahí tenemos otra. George Lucas era fanático de nuestro gran héroe de las carreras de auto. ¿Hoy te sentís identificado con el 4 de mayo como el día de Star Wars? ¿Lo celebrás? No creo. Mi fanatismo no llega tanto. De hecho, me enteré hoy. Tengo que ser sincero de que existía el día de Star Wars. Pero igual te pusiste contento, por ejemplo, cuando en Capilla del Monte viste a los personajes de Star Wars. Sí, me pareció curioso. A pesar de saber que iban a estar, el verlos en vivo me nota de color de las vacaciones. Podríamos después, ¿no? Dejar registro de esa anécdota en las redes de Un Vinito, porque Sí, hay registro. Yo no tengo registro. Bueno, no importa, propio. pero el que saca la foto sos vos. La que Lo aclaramos, fotógrafo. La que tuvo el gusto de sacarse las fotos con los personajes La de cara Star durez. Wars fuiste vos. Bueno, feliz día entonces a los fanáticos de Star Wars. Me mandan un feliz día. Que no sé si sabían el origen, pero bueno, los que han podido escuchar Un Vinito se enterarán de por qué se festeja el día de Star Wars. Vamos a ir a una breve pausa y cuando volvamos, el tema tan esperado, seguramente están preparándose del otro lado, vamos a estar charlando con Rodrigo y con Micaela sobre los sueños. Este fue el tema y el programa más anunciado de Un Vinito desde que arrancamos allá Y el más a solicitado. principio de marzo. Me parece que Un Vinito es producto de la cuarentena y no, fue anterior. Estuvimos comidos por la cuarentena, pero es anterior. Exactamente. Exacto. Ahora sí, Mica, Ro, gracias por su participación en Un Vinito y los escuchamos a ustedes. ¿Qué nos tienen para enseñar sobre los sueños? Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por el espacio. Esperemos que ahora sí se escuche. Perfecto. Y bueno, está hablar saliendo. sobre este tema nos surge de preguntarnos qué está pasando con el dormir durante la cuarentena y qué síntomas están apareciendo en vinculación con esto. Es entendible y completamente esperable que esta actividad presente algunos desajustes durante este momento de tanta incertidumbre para todos. Sabemos por experiencia propia y por comentarios que nos han hecho que hay personas que no están logrando dormir y otras que sí lo hacen e incluso sueñan y mucho durante esta cuarentena. Bueno, para hablar de este tema vamos a tomar las teorizaciones de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, para pensar algunas cuestiones en relación, a estas temáticas. Este autor plantea que para dormir es necesario lograr apartarse de todos los estímulos que vienen del exterior y justamente que en este momento tanto nos invaden y regresar la energía, la libido, diría Freud, al yo. Es indudable que este hecho ya resulta todo un desafío, ¿no? Porque estamos repletos en este momento de sobreinformación. El COVID es un tema del que es muy difícil abstraerse, ya todos lo sabrán. Así,
la persona, frente al no querer encontrarse con algo del orden de lo terrible, no puede dormir, no puede siquiera armar una fantasía que le permita hacer frente a algo de esto. El cansancio, además, es un factor decisivo. Habitualmente, en el transcurso del día, nuestro cuerpo se mantiene activo y va descargando energía, y a la noche siente la necesidad de descansar. Actualmente, la ausencia de esta descarga, al estar encerrados, incide en la falta de estímulo para poder lograr dormir. Otros factores que posiblemente pueden intervenir en esto son los horarios modificados, las rutinas desacomodadas, entre otros. Así que el hecho de dormir, y ni hablar de soñar, ya son todo un logro. Bueno, perfecto. Buenas noches. Perdón por los desperfectos de antes. Bueno, como decía Mica, con este contexto se hace muy difícil el dormir y el soñar. Para Freud, los sueños son formaciones del inconsciente. Nos vamos a meter ya en qué son los sueños para él. Son formaciones del inconsciente. Por lo tanto, así como otras formaciones que él conceptualiza, son el camino más directo de acceso a este lugar tan enigmático y oculto que es el saber popular. Es importante destacar entonces que estas formaciones siempre tienen un sentido inconsciente particular para cada quien. Freud, que el soñar no es cualquier cosa, se trata de un trabajo y uno muy serio. En este se elaboran muchas de las cuestiones que no han podido serlo durante el día. Así podríamos pensar entonces que en este momento de coronavirus, enfermedad y miedo, que está repleto de estímulos y contenidos de gran carga, soñar, y a veces soñar mucho, como cuentan todos que les sucede, resulta ser un fenómeno psíquico absolutamente saludable. Bueno, para tratar de ser un poco más explicativos respecto a estas cuestiones, vamos a mencionar dos grandes vertientes que el psicoanálisis nos posibilita para pensar los sueños, ¿no? Una de estas vertientes es la del deseo. El sueño como un cumplimiento de deseo. Aquellos deseos que en la vida diurna no pueden ser consumados, sí pueden serlo en los sueños. Bueno, supongo que ya todos habremos tenido alguno de estos. Otra de las vertientes que plantea Freud la conceptualiza en su texto ahí, más allá del perdón, principio de Platón. que interrumpa, Sí. pero vos me genera mucha intriga porque vos recién decías que los sueños son realizaciones de deseos, según la definición de Freud, y muchas veces nosotros tenemos sueños que son perturbadores. O sea, tendría que analizar aquel sueño que tuve hace mucho tiempo en el que veía a una persona familiar, no voy a decir quién, decapitada, que mi deseo era ver a esa persona muerta, decapitada, y que encima había sido algún otro familiar conocido el que había hecho el crimen. Claro, si bien Freud en un primer momento se plantea que los sueños son un cumplimiento de deseo, él ya casi al final de su obra se da cuenta de que hay un más allá, ¿no? Perdón, quiero Dale, decir una Rodri, cosa. sí, ¿qué querés Perdón, decir? que te Me interrumpo, encanta, amigo. sí, genial. Que en este caso, si bien él decía que eran formaciones del inconsciente, que eran cumplimiento de deseo los sueños, hay que tener en cuenta que los sueños no soñamos lo que vivimos, sino que tenemos restos diurnos y el sueño lo deforma. Así que el sueño que vos podrías haber tenido, ese sueño que acabas de contar, Sí. puede haber sido, tendrías que haber estado en terapia para poder ver qué era lo que te sucedía en ese momento, como para poder sacarle el sentido inconsciente que ese sueño tenía para vos, que no puede ser haber sido ese que vos dijiste, poder haber sido otro. O sea que yo no Pero- puedo decir, bueno, con que le cuente a mi amiga es suficiente. Necesito que alguien pueda analizar ese sueño porque como yo lo relato, no es exactamente ese el significado del sueño. Por eso la importancia Claro, exacto. de ustedes, por ejemplo, ¿no? Los psicólogos. Claro, exactamente. O sea, el significado del sueño te lo va a dar tu contexto, todo lo que vos estás viviendo, y obviamente dentro de una terapia psicoanalítica
el psicólogo estaría mucho más apto para poder saber qué sentido tiene ese sueño para vos. Bien, perfecto. Y las páginas de internet que interpretan los sueños no son confiables. No, para nada. Como dice Rodri, es muy importante el recorrido que se tiene con el paciente en sesión. Por eso todo el mundo pide que se analicen sueños así, como si uno podría hacer eso en la calle al pasar, digamos. Y no, es Claro. necesario vivir todo ese proceso. Claro, esas páginas están más relacionadas con otras culturas, capaz que sí, no sé, interpretan los sueños de esa manera y tienen significados literales para los sueños que soñamos, pero no, es importante lo que dijo Mika recién. Claro, Bueno, lo podemos dicen ser psicoanálisis, pero no lo comparar son. con lo que nos plantea Amaya, ¿no? Le vamos a preguntar a Amaya cuando la tengamos sobre los sueños también, si desde el campo de su ciencia se puede explicar algo de esto. Bueno, ustedes nos estaban contando entonces qué son los sueños. Nosotros los interrumpimos ahí, seguramente hay otras interrupciones. No hay problema. Pero bueno, para retomar y que quede claro esto de las dos vertientes, una sería esta del deseo, ¿no? De cumplir un deseo, algo que quizá en la vida diurna no se puede llevar a cabo, capaz en el sueño sí. Y otra de las vertientes es la que Freud plantea ya en sus últimos textos, en Más allá del principio del placer, en la que él va tomando distintos ejemplos, ¿no? Que hace referencia a sus pacientes y también a su propia vida cotidiana, relata distintos sueños que él mismo tuvo, y va llegando a la conclusión de que el aparato psíquico no está regido únicamente por el principio de placer, por apuntar al cumplimiento de deseos, sino que hay un más allá que está ligado con algo del orden de lo displacentero, con revivir situaciones que son displacenteras para poder así tramitarlas psíquicamente. En este sentido, Freud destaca y ubica, en relación a los sueños, aquellos que son traumáticos, que son de angustia. Y para dar cuenta de lo que dice, va a tomar como ejemplos a los sueños de los soldados que estuvieron en la guerra. Era un momento en el que él trabajaba bastante con ellos y bueno, plantea que tenían este tipo de formaciones. Esto puede llevar a las personas a despertar muy afligidas. Es el tipo de sueño del que te despertás mal, llorando, angustiado. Bueno, después que pensamos estás todo el día otro pensando en ese ejemplo sueño, posible. en una sensación media con angustia. Claro, exacto. Sí. Que irrumpe la angustia. Sí. Que bueno, este tipo es lo que a nosotros nos interesa en este contexto, ¿no? Bueno, y un ejemplo que pensamos con Rodri sobre esto podría ser aquellas personas que tuvieron algún tipo de accidente o robo y sueñan repetidas veces con esta situación y cada vez con la misma angustia, la misma intensidad, el mismo despertar, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, esto que dijo Mika es lo que podemos ahora pensar con respecto a la situación actual de la pandemia del coronavirus, situación de encierro a partir de la declaración de la cuarentena obligatoria, la incertidumbre, problemas económicos, noticias que constantemente estamos viendo sobre este tema y solamente exclusivas a este tema. Puede ser que todo esto produzca una angustia difícil de tramitar para las personas durante el día y estando despiertas, y esto las lleve a la situación de poder tramitarlas a través de los sueños, que en esta época son los que se presentan como más comunes, estos sueños que decíamos que aparecen de mucha angustia, de mucho sueños traumáticos, podría decirse, que aparecen con el objetivo de que el aparato psíquico en el sueño y en el dormir tramite esta coyuntura que no se pudo tramitar durante el día. O sea que si yo estoy soñando y me levanto de un sueño que me es perturbador, en realidad es un buen síntoma, porque estoy elaborando las angustias del día o la situación traumática por la que estoy atravesando. ¿Así sería la cuestión? ¿O nada que ver?
Sí, o sea, se podría decir que sí, porque en un sentido no la pudiste tramitar durante el día. Es lo que sí, no la pudiste tramitar, tu aparato psíquico no la pudo tramitar, y mientras dormimos, que el inconsciente está a cielo abierto, como dice Freud, es ahí donde se pueden tramitar y poder, sí, ir pasando esa situación traumática de a poco, porque, sí, perdón. No, una cosa nada más. Yo estoy de acuerdo con que es como una buena señal para mí que aparezca en los sueños este tipo de situaciones, pero que te despiertes angustiado por esto significa que llegaste a un punto que irrumpió que no lo estás pudiendo resolver. O sea, llegás hasta ahí. Hay algo que aparece de lo que sí estás pudiendo dar cuenta. Pero hay un punto, quebró, te despertaste. Entonces, No, no yo llega. tendría que hacerme la pregunta en dónde, no sé, terminó mi sueño, qué fue lo que sucedió, por lo que, o sea, la pregunta sería ¿por qué me levanto con angustia? Sí, yo creo que no es un continúa el indicador sueño que a mí me importante. genera angustia? ¿Algo así sería? Yo creo que es un indicador importante el punto que te hizo despertar. Quizá Sí, es obvio. algo a lo que no vas a poder llegar, ni en análisis, porque hay puntos a los que no se puede llegar, pero que lo rodees lo mejor posible para que eso no te haga despertar con angustia. No, obvio, claramente que es un síntoma, como muchos otros que aparecieron durante la cuarentena, que obviamente aparecen porque no se pueden tramitar, es claro lo que dice Mica, obvio. No sé si es sano porque te permite como tramitarlo de alguna manera, lo que no pudiste tramitar sanamente durante el día, obviamente. Algo que hemos hecho nosotros, que no sé si es recomendable, por eso la pregunta, es mirar series, documentales o películas sobre virus, sobre pandemias, sobre epidemias. Que después, al otro día, hemos comentado que nos ha traído algún tipo de sueños o especie de pesadilla. No sé cuál es la opinión profesional ante eso. Yo creo que cada uno puede transitar este momento de la mejor manera que siente y que le sale. Creo que no hay formas que están bien o mal. Yo no podría ver esas series, pero hay mucha gente que necesita verlas y ver qué pasó y bueno, quizá encontrar alguna respuesta ahí. Todo es válido para mí. Siempre que no le haga mal a un tercero ni a uno mismo. Así que si a vos te hace mal, no las miras. No, a mí no. Yo soy medio morboso en ese tipo de cosas, como que poner más énfasis en el trauma, en el síntoma, parece mejor. Bueno, sí, bueno, puede ser después algo. del programa nos dirán cómo se cataloga eso. Fuera del aire, muchachos. Sí, fuera del aire, fuera del aire. Sí, ¿qué nos ibas a decir, Rob? No, algo que va fuera del aire mejor. Ok. Mira, ya tenés apreciaciones personales para vos solo. Qué bárbaro, No grave. ¿Con qué querían continuar? Bueno, Porque bueno, también no. interrumpimos, así que volvemos a eje si ustedes quieren. No, está muy bien. Ya más o menos explicamos cuáles eran las dos vertientes y por qué podíamos pensar nosotros, como hipótesis, que aparecen estos sueños traumáticos de angustia en muchas personas. Y no, para finalizar, podríamos hacer referencia, hay un informe realizado por la Universidad de Buenos Aires, que yo en una ocasión te mandé. Hemos mencionado algo, bueno, sí. Bueno, perfecto. Ahí aparecen todos los síntomas, no solamente en relación con el dormir o con el sueño, que aparecieron a partir de esta cuarentena, esta pandemia. Bueno, igual se menciona que el sueño es uno de los síntomas más frecuentes y que la huida al mundo del sueño a veces también parece ser un recurso frente a la frustración de la vida en cuarentena.
O sea, capaz que aquellos que también duermen más pueden tomar a este recurso de irse a dormir y soñar como una movida a la realidad de lo que hablaban en el otro programa. ¿No? Y bueno, no, nada, eso sería el final. Consideramos también con Mica como un cierre necesario que toda aquella persona que presente los síntomas relacionados con este tema del sueño o con otros que pueden encontrarse en ese trabajo, no sé si lo pueden subir en algún lugar o compartir, o no sé si ya lo hicieron, que consulten con un profesional de la salud mental. Y también me parecía importante destacar que en este contexto de la cuarentena obligatoria en nuestro país se habla mucho de el cuidado de la salud por sobre la economía o por sobre cualquier otra cosa, y me parece que se olvidaron un poco de la salud mental. No hay en ningún lugar ningún decreto o en ninguna comunicación el presidente salió a hablar de aquellas personas que antes ya sufrían trastornos mentales o no, o que los empezaron a sufrir a partir de esa cuarentena. No sé, yo los veo como un poco olvidados y creo que es de suma importancia la salud mental para esta ocasión, ¿no? Sí, ya hemos hablado en algún momento de la importancia de la salud mental, incluso creo que fue el primer programa que todavía no estábamos en el aislamiento, que siempre es un mundo más que olvidado y donde por lo menos nosotros pensamos que es por donde se tiene que empezar, por la salud mental. Y hay un desbarajuste importante de décadas donde no se le da la importancia que se merece. Bueno, también hemos hablado de que muchas veces se dice yo no voy al psicólogo porque no creo en eso, como si fuera una cuestión de fe cuando estamos hablando de una cuestión de salud mental, justamente de salud. Nadie se le ocurre decir no sé si creo en el otorrinolaringólogo. Claro. Pero sí, poner pasa con la énfasis en psicología eso. que pareciera que fuera una cuestión de creer o no creer. Sí, poner énfasis en eso, ¿no? La salud corporal, lo físico, no es lo único que importa, ¿no? Yo creo que somos una unión entre ambas cosas y reivindicar la importancia de la salud mental. Sí, de hecho hay dolores físicos que en realidad tienen que ver Y con son síntomas de otra cosa, claro, ¿no? son síntomas, ciertos dolores psíquicos, no sé si está bien usada esa expresión, pero me puede doler la espalda, la cabeza o incluso desarrollar alguna enfermedad porque en realidad lo que tengo son otros síntomas. Sí, totalmente. Y Sí, por sí. suerte hay muchos médicos que contemplan esto y te derivan a un psicólogo, a un psiquiatra, si resulta necesario. Pero bueno, me parece que es importante, ¿no?, darle la relevancia que tiene. Sí, es importante aclararlo también porque muchas veces se dice el cuidado de la salud y lo último que piensa alguien es salud mental. Siempre que se piensa en salud y cuidarte la salud, no resfriarte, no agarrarte gripe y esas cosas. No se piensa en el cuidado de la salud mental. Como capaz es una crítica, ¿no?, al pensamiento que está instalado, ¿no? La salud mental queda muy, muy aparte de todo. Vos sabés que hoy Pero pensaba cuando abríamos el programa Un Vinito y contábamos que probablemente se flexibilice la cuarentena, por ejemplo, en Cava, y que hubo ciertos medios que tomaron las voces de algunos psicólogos y que el argumento principal es que la gente no se aguanta el aislamiento, está angustiada, está agobiada, y por dentro pensaba qué pocas herramientas que tenemos para enfrentarnos con situaciones de angustia, de frustración, qué poca tolerancia a los dolores y cómo nos escapamos. En lugar de laburar por qué me genera tanto angustia o cuáles son las angustias y los síntomas que en este momento se me están floreciendo o están saliendo a la luz, bueno, levantamos la cuarentena porque la pobre población no se lo aguanta. Y pues, no sé si es correcto el análisis o cómo lo piensan ustedes, pero había pensado en eso, cómo estamos tan acostumbrados a no laburar sobre nuestros dolores y más vale ocultarnos con algo.
Sí, totalmente. Yo creo que hay algo mucho de la productividad, de usar este tiempo para hacer todo lo que no pudiste hacer antes en tu vida. Bueno, este es el momento, sé productivo, pintá, escribí un libro. Y bueno, hay que uno permitirse tener momentos. Eso como que lo muestran incluso en publicidades, es irreal. Nadie lo está o sea, posiblemente muchos se encontraron con cosas, cualidades suyas, pero tampoco es, no sé. Una obligación tener que sacar el mayor provecho posible al aislamiento. Lo contrario, yo creo. Es un momento para bajar las exigencias. Bueno, hemos hablado de un autor acá, Byung-Chul Han, que muchas veces lo nombramos, que él habla que vivimos en la era de la hiperpositividad, ¿no? Todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser productivo, todo tiene que tener un sentido lindo, estético, cuando muchas veces hay que atravesar la tormenta y no queda otra que, bueno, bancársela de alguna manera, y que eso le da un poco de sentido a la vida también, la parte negativa, ¿no? Y que no todo tiene que ser positivo, bueno, lindo, y sobre todo en los cánones que entendemos eso, ¿no? Que refieren a un montón de cuestiones socioeconómicas que tantas veces hemos hablado. Sí, es que creo que la gente cree que es débil si se conecta con su angustia. Y es todo lo contrario, hay que ser muy valiente para conectarte con tu angustia y hacer algo con eso. Y a eso apunta el psicoanálisis. Esa es una premisa hablar que me de encantó, sueños en una página. Exacto. Es valiente el que se enfrenta con la angustia y tiene la capacidad de pensarse. Exacto. Bueno, el superhombre de Nietzsche habla de que el que reconoce su debilidad y su ser una nada frente al universo, justamente es el que alcanza ese estatus de superhombre. Y sí, totalmente. Quería preguntarles algo, volviendo a nuestro tema original, que es los sueños. ¿Qué pasa con esas personas que durante la cuarentena, el aislamiento, o quizás por fuera del aislamiento ya les sucedía, tiene dificultades para conciliar el sueño? Ni hablar con recordar sueños, ¿no? Pero tienen dificultades para dormir, incluso. Si bien es cierto que hay que pensar cada situación en particular, ¿qué le puede estar pasando, digamos, a esa persona? Que todo lo contrario, lo que no puede hacer es elaborar sueños. Bueno, creo que algo dijimos igual durante, y lo dijo Mika, es lo que se plantea es que... Bueno, perdimos la señal con los entrevistados, lamentablemente. Igual ya el tiempo nos estaba apremiando. Ahí la volvimos a recuperar a Mika, a ver. Ahí, ¿se escucha? Sí. Ahora sí. No sé qué pasó. Ahí estamos todos. Son los elfos, Para mí estamos no quieren que esta teoría predomine por sobre... Estamos dando información que no deberíamos. Ahí estamos. Se había cortado, ¿no? Sí, pero para todos, así que es algo de la aplicación seguramente. Listo. No, estaba diciendo que algo se dijo, que se sacaban los horarios, y hay menos descarga física, menos descarga de energía. Entonces, muchas veces la gente no tiene la necesidad de descansar. Entonces, puede ser que por esa razón les cueste conciliar el sueño. Creo que más que una razón, no sé, psicoanalítica en ese sentido, es una razón de que se desacomodó todo a partir de la cuarentena obligatoria, y es obvio que muchas personas se cambian los horarios y duermen mal o en ese sentido no pueden dormir. Veíamos el fin de semana una película, El Origen, que de paso se la recomendamos a los oyentes. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de verla?
Sí, yo la vi, pero hace bastante. Sí, yo también la vi. Y la recomendábamos porque, bueno, en la peli, extraña por cierto, se intenta implantar una idea, justamente el origen, a partir de involucrarse o entrometerse en los sueños ajenos. Sí, es una película de ciencia ficción, ¿no? Que hay una máquina que te permite meterte en los sueños o crear un sueño en una persona determinada y a partir de ahí poder sacar información o generar el origen de una idea, ¿no? De ahí el nombre de la película. Lo bueno o lo que te deja pensando es el planteo que un poco lo hablamos el jueves cuando hablamos de Descartes, de cuándo saber cuando uno está soñando y cuando uno está en la vigilia, ¿no? Esa cuestión que casi lo lleva a la locura de Descartes. Es un poco difícil, si nos ponemos muy filosóficos, muy abstractos, ¿no? Saber cuándo estamos en la realidad y cuándo no. ¿Se puede una persona no poder distinguir entre la realidad y el sueño? Ya que las tenemos acá, aprovechamos. Sí, o sea, puede suceder eso, pero bueno, se supone que nosotros hablamos un poco de la capacidad de poder distinguir entre lo que es real y la fantasía. Eso sería un indicador, ¿no? Por lo mínimo, si lo puede o no distinguir. Pero me parece interesante la película porque le da relevancia a buscar el origen en los sueños, ¿no? La importancia como algo propio de uno. Creo que es en donde aparecen las cosas más locas también, porque es el inconsciente más expuesto. Entonces, ¿cómo conocer a alguien si no es a través de sus sueños? Sí, como está bueno porque es conocerse uno y no hay, digamos, en algún punto, si cuando uno termina de ver la película nos queda esa sensación. No nos podemos terminar de conocer si no nos adentramos en nuestros propios sueños y no los analizamos, ¿no? Que como decíamos al principio de la charla, no los podemos interpretar tal cual se nos presentan porque hay manifestaciones que son necesarias de analizar por alguien que sabe, obviamente. Sí, no solo de alguien Claro. que sabe, sino dentro de un proceso. Sí, obviamente. Digamos, los chicos, si yo les contara un sueño, por más que estén formados, que era lo que decíamos hoy, como no conocen mi propia historia psíquica, no lo podrían analizar de una. En el marco de una terapia, de un análisis, ¿no es cierto? Sí, tengo una amiga, No. Lu, que está escuchando, que toda la vida me dijo que le analice un sueño. Acá está la explicación, Lu. ¿Por qué te negaste, maldita, a analizar el sueño de tu amiga? Esperemos que Lu lo haya entendido. Sí, perfecto. Bueno, ¿alguna síntesis con la que quieran despedirse y ya nos hemos excedido del programa? A mí me gustaría hacer una última pregunta. Desde la salud mental, ¿cómo se imaginan que no sé si cómo va a ser el mundo o cómo va a volver a ser la vida una vez que pase la pandemia? Qué pregunta muy difícil de responder, la verdad. Y más nosotros que no somos profesionales y nos falta mucha práctica en este sentido. Bueno, podemos decir que están menos contaminados también. Sí, bueno, obviamente puede ser. Hoy miraba un programa de televisión, había un psiquiatra psicoanalista que hablaba de justamente todos estos síntomas que aparecen en la cuarentena, que él pensaba, ¿no?, que después de 6-7 semanas era muy posible que empiecen a aparecer, y hablaba de, no sé, voy a hacer un poco, no sé si era un poco dramático, ¿no?, lo que decía, pero que puede aparecer de acá a 6 meses en las personas que están sufriendo esto, ¿no? Un estrés postraumático. Bueno, eso me pareció muy interesante, no sé con qué veracidad lo dice, bueno, obviamente con
con conocimiento de causa, era un psiquiatra, psicoanalista experimentado. Así que creo que más allá de todo esto, cuando termine, obviamente no va a ser fácil, creo yo, volver a la normalidad, entre comillas, ¿no? Como estábamos viviendo antes. Vos sabés que a veces yo pienso que de por sí soy una persona a la que los cambios le cuestan un poquito. De hecho, cuando el aislamiento empezó, mis primeras semanas fueron mucho peor que ahora. Pero vueltos a la supuesta normalidad, la angustia me genera de pensar que ese cambio va a ser abrupto. Es decir, que de un día para el otro, como profesora, por ejemplo, a mí me van a decir, vos mañana tenés que ir a dar clases, como si nada de esto hubiese pasado. Y eso me genera mucho estrés, sinceramente. No sé cómo voy a hacer. Bueno, pero tal vez ahí sea una responsabilidad nuestra de no hacer que nada hubiese pasado, ¿no? Y que esos primeros encuentros con nuestros estudiantes sean un poco de catarsis o de ver qué pasó en ese tiempo, qué sintieron, cómo seguimos, ¿no? Seguramente nuestras superiores nos van a dar mucha información de cómo seguir adelante, como hacen siempre. Si no quedó claro, fui irónico. Y tomarnos ese momento, ¿no? De pensar lo que vivimos, si es que en el corto o mediano plazo salimos de esta situación. Sí, es que yo creo que si esto se niega, va a ser un problema y grave, porque no va a haber elaboración de esto. Entonces, hay que hablarlo mucho, trabajarlo mucho. Ahora, después, por mucho tiempo. Lo importante sería que... Va a haber películas también, seguramente. Perdón, lo importante sería, ¿no? Obviamente que, ya que en este momento se tramitan a través de los sueños muchas cosas de las que pasan, bueno, empecemos a tramitar las cosas durante el día, ¿no? Obviamente. En terapia, con un amigo, con tu familia, pero bueno, poder pensar esto que obviamente nos cambia en muchos aspectos. Bueno, más que agradecido. Queda ahí como la sensación de hay que prepararse, ¿no? No es solamente transitar el aislamiento, sino prepararse para lo que va a venir. Sí. Falta mucho para elaborar. Sí. Bueno, imagino que igualmente en el caso de ustedes están esperando el reencuentro. Sí, Ro, querías decir algo. Perdón, sí. Obviamente que antes de prepararse individualmente, como dije antes, estaría bueno que esto se tome en cuenta, que la salud mental se tome en cuenta realmente desde una posición o de políticas públicas, que se hable también en la televisión, porque es importante. Bien, para eso la seguiremos militando en un vinito, porque obviamente coincidimos muchísimo con que tiene que ser estar en agenda la salud pública, que bueno, son muchos años que la salud pública mental no está en agenda. Tenemos un punto en común, ¿no? La educación y la salud mental siempre somos los últimos orejones del tarro. Sí. Les decía que, bueno, ustedes seguramente están esperando el reencuentro. Sí, la verdad que es difícil. Pero bueno, la verdad que yo siempre odié la comunicación por WhatsApp y por todo este tipo de vías. Y ahora la verdad que la agradezco, porque sin eso, no sé, nos mandaríamos cartas que llegarían no sé en cuánto tiempo. Igual ella sabe que una carta a mí me gustaría recibir acá. Pero bueno. Capaz tarda un tanto en llegar como el libro que te compraste. Llegó el libro. Llegó hoy. Ah, muy bien. Bueno, estamos ante una escena de reclamos, ¿no? Sí. Lo charlan en terapia, muchachos, ¿eh? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mica de Ro, por la colaboración en un vinito.
agradecerles no solamente porque, bueno, nos socializaron sus conocimientos, sino realmente nos ayudaron a que transitemos el aislamiento y nos pensemos, nos invitan a pensarnos y a no rechazar eso que nos viene a la mente cuando soñamos, sino también porque, esto lo digo en serio, son un ejemplo también de fortaleza, porque bueno, hay que estar en aislamiento, ya se los he manifestado, simbolizan el sostenimiento del amor y del cariño a la distancia, hay que sostenerlo. Así que en ese sentido, además, la mejor de los pronósticos para ambos. Muchas gracias y gracias por el espacio. La verdad que bueno, yo ya tuve la oportunidad de hablar una vez y me encanta la radio, ustedes tienen mucha calidad, me encanta. Los felicito. Bueno, muchas gracias. Bueno, queda abierto cuando quieran volver y si tienen alguna novedad o algo que les gustaría comunicar de la salud mental o donde quieran. La columna psicológica o la columna de salud mental no estaría nada mal, ¿eh? Podríamos incorporar un vinito, ¿no? Una vez a la semana, una vez cada 15 días, vayan evaluándolo. Además de que tiene muchas Y aprendo a repercusiones. manejar los nervios antes de esto. Hay que pensarlo, a ver qué. Bueno, llegar el contrato, a ver qué dice. Mirá. En un vinito es todo ad honorem. No hay Bill Metal acá. Es una cuestión de militancia. Bueno, Bueno, chicos. gracias. Gracias. Gracias por todo, por el espacio, Bueno, espero que haya salido bien a pesar de las dificultades al principio. Y bueno, que los oyentes les haya servido tanto que lo reclamaban. Sí, seguramente. Muchas gracias y le mandamos un abrazo enorme. Nosotros de Un Vinito nos vamos a despedir, pero si quieren quédense ahí, charlamos después del programa. Bueno, nos estaremos viendo el jueves. Vamos a tener la marcha de los barbijos, ¿no? Ay, no quiero con ese programa y la marcha. Le pedimos a todos que no sean boludos y no vayan a esa marcha. Quédense en sus casas, que falta mucho para atravesar esto. Por más que a veces parezca morboso, pero miren las cifras de otros países, vean la situación. Nosotros estamos, gracias a Dios o a quien sea o a quien crean, en una situación bastante excepcional comparada con el resto del mundo. Tratemos de seguir de esta manera, ¿sí? Tengamos conciencia colectiva y dejemos de lado los intereses individuales, ¿sí? Nos vemos el jueves. Los lunes a las 20 horas te esperamos con actualidad, noticias, cine, espectáculos. Un programa más que casero mientras compartimos un vinito y las ganas de hacer radio. Encontranos en Facebook como Eustaquio Un Vinito, en Instagram Un Vinito Radio 20 o en Twitter @unvinitoradio. Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiades. Un vinito, el maridaje perfecto para empezar la semana.